Actualización y estado del arte en síndromes pleurales. Los síndromes pleurales son alteraciones anatómicas y patológicas que se manifiestan en forma de ocupación, las cuales se dan a nivel de la pleura parietal, visceral o entre ambas. Debido a esto se puede comprometer la funcionalidad normal del pulmón y puede categorizarse en derrames pleurales, neumotórax y neoplasias. Como ya sabemos, la pleura es una membrana serosa que tiene como funcionalidad recubrir los órganos que se encuentran en la cavidad torácica, a partir del parénquima pulmonar hasta el diafragma y mediastino. Se divide en parietal y visceral y ayuda a la protección del pulmón. Para un correcto diagnóstico es necesario realizar una buena historia clínica, al igual que un buen examen físico, usando de manera correcta las maniobras semiológicas que se explicarán más adelante. Derrame pleural. El derrame pleural es un acúmulo excesivo y anormal de líquido en el espacio pleural debido a una alteración en la reabsorción del líquido o en la producción de este. Estos derrames pueden ser manifestaciones clínicas de una enfermedad primaria, denominados también exudativos o inflamatorios, o a expensas de una enfermedad secundaria, también denominado transudativos o no inflamatorios. Es decir, el derrame pleural se puede ver en enfermedades como lo es la insuficiencia cardíaca congestiva, neumonía, síndrome nefrótico, entre otras. El derrame pleural inflamatorio o exudativo se caracteriza por la presencia de exudado en el espacio pleural y se ve mediado por una pleuritis, la cual puede ser serosa, serofibrosa o fibrosa. Esto se puede dar en enfermedades inflamatorias como lo son la tuberculosis, neumonía, enfermedades virales, parasitarias, micóticas, empiemas, entre otras. Por otro lado, el derrame pleural transudativo o no inflamatorio se genera principalmente en enfermedades que no son propias del pulmón, debido a una disminución en la absorción del líquido pleural por las cadenas linfáticas. Estas enfermedades pueden ser por insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis, insuficiencia renal, síndrome nefrótico, entre otras. Cuando el líquido tiende a ser transparente y se acumula, se le denomina hidrotórax. Cuando hay rupturas de aneurismas aórticos, enfermedades vasculares o traumatismos, la sangre puede salir y acumularse en el espacio pleural, generando así un neumotórax, que se explicará en un trabajo más adelante. Cuando se generan rupturas a nivel de las cadenas linfáticas o obstrucciones, principalmente ocasionadas por neoplasias malignas, se denomina quilotórax. El derrame pleural es una consulta de todos los días en los servicios de urgencias. En pacientes con tuberculosis pulmonar, aproximadamente del 20 al 25% padecen derrame pleural. En pacientes que presentan neumonía, el 20 al 60% pueden encontrarse hospitalizados y pueden presentar un derrame pleural. También se puede presentar en un 70% en pacientes que presentan insuficiencia cardíaca congestiva de manera bilateral. La fisiopatología. Los derrames pleurales se pueden dar por diferentes mecanismos. Uno de ellos es el aumento de la presión hidrostática. Se genera un aumento de la presión de los capilares pulmonares generando el derrame pleural. Se puede dar principalmente en insuficiencia cardíaca. Disminución de la presión oncótica. Se puede dar el descenso de la presión principalmente por una hipertensión portal. Aumento de la presión negativa. Se da en una atelectasia pulmonar. Procesos neoplásicos. Son causas importantes de un derrame pleural debido al síndrome de ocupación. Manifestaciones clínicas o motivo de consulta. El paciente puede consultar principalmente por dolor torácico, por disnea, por tos o por taquipnea. Diagnóstico semiológico. Se debe tener presente que las maniobras semiológicas se deben realizar en el orden establecidos para llegar a un diagnóstico correcto. Estas maniobras son inspección, palpación, percusión y auscultación. Al momento de la inspección se va a evidenciar un ensanchamiento de los espacios intercostales que va a ser marcado. Se evidenciará también una desviación de la tráquea a nivel colateral del pulmón afectado. Se podrá apreciar también una ingurgitación yugular. Al momento de la palpación, las vibraciones vocales o el frémito táctil estará disminuido o también se podrán encontrar abolidas.
La expansión pulmonar también estará disminuido en el pulmón afectado. Al momento de realizar la percusión se va a evidenciar matidez en la zona que se encuentra totalmente afectada del paciente. En pocas ocasiones se va a poder evidenciar submatidez. A la auscultación torácica, el murmullo vesicular será irregular y distante con respecto al pulmón sano. En muchos casos se podrá evidenciar flote pleurítico debido a la pleuritis marcada. Se encontrará presencia de gofonía o ausencia de la voz y a la auscultación cardíaca se podrá evidenciar en algunos casos galopes o evidenciar un sonido S3. Procesos neoplásicos. Los procesos neoplásicos malignos pueden ser primarios o secundarios, es decir, se pueden originar principalmente en la pleura o pueden ser siembras metastásicas. Los principales procesos neoplásicos que se originan en la pleura son secundarios provenientes del pulmón, de las mamas o del ovario. La neoplasia que se da con mayor frecuencia es el mesotelioma maligno. Entre los años 2010 y 2011 en Colombia se presentaron 15 consultas por presentar síntomas relacionados con dificultad respiratoria y dolor torácico. Para los mismos años se registraron 25 casos, los cuales fueron mortales, siendo la principal causa la exposición al asbesto y al amianto. Fisiopatología. El mesotelioma maligno se genera principalmente por un acúmulo de fibras de amianto o asbesto, las cuales se fibrosan en el pulmón, ya que no pueden ser eliminadas por los macrófagos debido a su gran tamaño. Para que este mesotelioma se genere en el paciente, debe haber estado expuesto unos 20 años a estos materiales, es decir, es crónico. Manifestaciones clínicas. El paciente puede consultar principalmente por dolor torácico, por disnea, por pérdida de peso y por malestar general. Diagnóstico semiológico. Como se mencionó antes, las maniobras semiológicas se deben realizar de forma simultánea y organizada para llegar a un diagnóstico acertado y poder generar un tratamiento adecuado. A la inspección se podrá observar que el tórax es asimétrico dependiendo del tamaño del tumor. A la inspección también de las manos lo más probable es que se puedan evidenciar acropaquias. A la palpación, el frémito táctil se verá disminuido en el pulmón donde se encuentra el tumor. La expansión pulmonar también se encontrará reducida. A la percusión se escuchará principalmente matidez en el pulmón que se encuentra afectado. Y a la auscultación se podrá percibir sibilancias, al igual que disminución del murmullo vesicular y frémito vocal. A veces se puede apreciar egofonía en el pulmón afectado. Neumotórax. El tórax es un acúmulo de aire en el espacio pleural que afecta notoriamente la funcionabilidad normal del pulmón, la cual puede poner en riesgo la vida del paciente. El neumotórax puede ser espontáneo, principalmente se da por tuberculosis o asma, se caracteriza por un enfisema intersticial ocasionado por un rompimiento en algún alveolo funcional. También puede ser traumático, es dado principalmente por una herida a nivel del tórax, la cual puede ser generada por un arma cortopunzante, dejando el camino libre para el acúmulo de aire. O puede generarse a tensión, es uno de los más graves ya que puede comprimir el mediastino y el corazón. El tórax se puede evidenciar en una incidencia de 7 hombres por cada 100.000 y en mujeres en 1 por cada 100.000 de la población, es decir, es una enfermedad que se puede evidenciar con más frecuencia en los hombres. Fisiopatología. El espacio pleural mantiene una presión negativa, la cual al generarse un estímulo de trauma, esta presión puede convertirse a positiva o a estar mucho más cerca de un valor positivo. Al generarse este cambio, la pleura empieza a ocuparse de aire, se genera un colapso pulmonar debido a que también se genera cambio en la presión alveolar, por lo tanto puede haber un cambio en la funcionalidad pulmonar. Manifestaciones clínicas. El paciente puede consultar principalmente por dolor pleurítico en la región axilar, por disnea y por cianosis. Diagnóstico semiológico. Al realizar el examen físico se debe tener en cuenta el orden de las maniobras semiológicas,
Entre ellas encontramos la inspección, se puede observar un tórax ligeramente abombado. A la palpación se evidencia disminución de las vibraciones vocales y disminución de la capacidad de extensión pulmonar. Y a la percusión se puede evidenciar timpanismo aumentado. Al momento de la auscultación se van a escuchar murmullos vesiculares disminuidos e irregulares.